Bien amigos, hoy entonces es 29 de junio de 2016. Bueno, voy a continuar entonces en esta secuencia con este video sobre la diferencia entre actos de investigación y actos de prueba. ¿Hasta cuándo van los actos de investigación por parte de la Fiscalía? Les decía, hasta la presentación del escrito de acusación. Ante todo, pues ustedes verán por qué tengo pues estas señales. Esto fue una cirugía de blefaroplástica, o sea, incisión en la parte superior de las cejas y en la parte inferior. Bueno, unidad masculina también. Ok, muy bien, entonces sigamos con este tema. Miren, ahora no es la nulidad por falta de defensa técnica, no, esto no. Vamos a mirar el Tribunal de Cali, en una decisión que tomó dentro del radicado 76001-6193-2013, 26936, componencia del doctor Orlando Echeverry Salazar, providencia del 25 de marzo del 2014, toda vez que se apeló de una decisión tomada por un juzgado 21 penal circuito de Cali, dentro de una audiencia de acusación en la que el fiscal pretendía entonces adicionar sobre un reconocimiento fotográfico y en fila de personas que había quedado pendiente o que pretendía hacerlo, pese a que tuvo la oportunidad de realizarlo durante los actos de investigación, pero había presentado entonces el escrito de acusación. Y aquí entonces surge la decisión del tribunal, toda vez que la defensa se opuso a ello, indicando obviamente que los actos de investigación terminan con la presentación del escrito de acusación, salvo situaciones en las que de pronto se deje consignado en ese escrito de acusación que tal documento, que tal resultado pericial todavía no lo tiene en su poder el fiscal, pero que lo ha solicitado y que por lo tanto entonces al día de la audiencia de acusación lo va a presentar. Bien, recuerdo entonces, porque habíamos visto el video anterior sobre la nulidad por falta de defensa técnica. Recuerden que cada audiencia tiene su fase importantísima. La de acusación, que se dice que es un acto complejo, tiene y reviste lo que es todo el tema pues de limitar entonces la competencia, si hay recusaciones, si hay nulidades, si el escrito de acusación está dentro de los requisitos formales que exige el artículo 337 y siguientes. Allí no se apela a nada en relación con la tipicidad, porque ese es un hecho que solamente le atañe al fiscal. Los hechos fácticos que sí deben de ser claros, concisos y precisos, y su correspondiente consecuencia jurídica. Además, en un anexo, pues los documentos o los elementos, mejor, materiales de prueba que va a incorporar o que va a introducir al juicio oral para demostrar eso que está diciendo allí en el escrito de acusación. Pero aquí entonces sucedió un fenómeno que es el de que la Fiscalía pretende entonces pretende entonces que se practique un reconocimiento fotográfico y en fila de personas, el cual no se había realizado en virtud de que cuando el investigador citó al defensor, este no pudo acompañarlo al centro de reclusión, por tanto tal diligencia no se pudo hacer. Pero pretendió entonces el fiscal dejarlo ahí en el escrito de acusación y decir que quedaba pendiente. De esta situación entonces es que conoce el Tribunal de Cali para resolver en decisión que se desata en la apelación interpuesta por el abogado defensor del procesado por un delito de homicidio agravado, y que fuera entonces una decisión adoptada en la formulación de acusación por el juzgado 21, decía, de aquí de Cali, en un auto interlocutorio del 13 de diciembre del 2013. Entonces, obviamente que el abogado apela a la defensa, apela porque es adverso a sus intereses, y entonces aquí es donde surge la situación que conoce el tribunal. Y hay un referente importante en la jurisprudencia que cita incluso la mencionada sentencia del tribunal o cuerpo colegiado, que es el radicado 3. A ver, en su orden viene la sentencia pues CO 118 del 2008 del magistrado ponente, es el doctor Humberto Antonio Sierra Porto. Después se tuvo conocimiento de o se tiene conocimiento de la sentencia 30-363 del 2009 de la doctora
María del Rosario González Muñoz. Y después entonces hay un radicado 33844 del 2011 con ponencia del doctor Augusto Ibáñez Guzmán. Les había dicho y les había mencionado entonces este libro de la dicotomía de la prueba. Voy a hacer que le va a hacer propaganda al doctor. Esta es de Editorial Ibáñez, este es del autor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, cubano ahora residenciado en Cuba, y hace la explicación muy concreta realmente entre los actos de investigación y lo que son actos de prueba. Dentro de este régimen, dentro de este código procesal ahora de tendencia acusatoria y de tendencia adversarial bajo el principio de igualdad de armas, los actos de investigación pues los adelantará primordialmente la Fiscalía, porque es el ente acusador, porque es el que tiene que investigar todo lo que revista características del delito. Y esos actos de investigación entonces los adelanta la Fiscalía con su personal del CTI, a fin entonces de reunir los elementos materiales de prueba que sean importantes para llevar al juicio. Esos actos de investigación entonces todavía no son actos de prueba. Los actos de prueba es cuando ya tienen la condición como tal para ser introducidos o porque ingresen al juicio oral ante ese juez de conocimiento bajo los principios de inmediación, de contradicción, de confrontación, de concentración, de publicidad, tal como dicen los principios rectores del artículo 15-16 de la ley 906 del 2004. Luego entonces hay que escindir. Una cosa son los actos de investigación, otra cosa son los actos de prueba. Llámese entonces actos de investigación todo lo que se encamina. ¿Y quién entonces, usted me pregunta ya? No solamente es el fiscal el que realiza actos de investigación, la defensa, por supuesto, hasta el Ministerio Público y las víctimas, que son intervinientes especiales, como ha dicho la norma, pero como son partícipes también dentro del proceso penal, como tal, ellos también. Las víctimas pues siempre van escogidos de la mano del fiscal. Todo lo que se aporte va a ser por conducto a través del fiscal. Pues bien, entonces esos actos de investigación de la Fiscalía tienen un plazo para practicarlos. Sencillamente entonces, cuando se presenta ese escrito de acusación, a ver si tengo uno aquí a la mano, presenta el escrito de acusación, ese documento con sus anexos, con los hechos fácticos y consecuencias jurídicas que presenta en ventanilla para que asignen un juez y del cual usted debe tenerlo en su poder mucho antes de hacerse la audiencia de acusación, porque es que es importante que usted como defensor conozca entonces si va a hacer algún tipo de observaciones a los requisitos formales. Además, porque usted debe conocer de qué hechos fácticos y qué consecuencias jurídicas es que se va a defender el cliente bajo ese principio de congruencia del artículo 448. Recuerde que no se puede condenar por hechos que no consten en el escrito de acusación ni por delitos que no se haya pedido la condena. Aunque ahorita pues recuerden que salió esa sentencia 43837 del 2016 del doctor Malo Fernández, que ha sido polémica, pues ha dado un giro 180 grados a toda la línea jurisprudencial, porque ahora entonces el fiscal cuando solicita que se retire pues retira los cargos o pide la absolución ya después de que se ha decantado todo en el juicio oral. El juez no está en la obligación entonces de tener en cuenta esa, porque eso es una mera postulación o una solicitud como la de las demás partes. Y ahí viene entonces ese debate. Hay 4 salvamentos de voto allí que todavía no los he leído, pero que me parecerían interesantes porque hay quienes en pro y en contra, pues en fin, de esta línea jurisprudencial. Pero se hizo énfasis en que esa línea jurisprudencial de ahora, de Malo Fernández, pues tiene en cuenta tal vez el desarrollo jurisprudencial sobre las víctimas. Recordemos esa sentencia C-209 del 2007, la C-454 del 2006 sobre la cuestión de la representación de las víctimas. Hoy se dice que este es un proceso penal de tendencia acusatoria, no es puro, no es ni de allá ni de acá, no es ni anglosajón ni europeo, es propio de nosotros. La ley 906, regulado pues a través del acto legislativo que reformó el artículo 250 constitucional para dar entrada a esta característica de procesos de tendencia acusatoria y tendencia adversarial, porque ya ahora se dice que no es exclusivamente el fiscal y defensa, sino que también hay estos intervinientes especiales, Ministerio Público y las víctimas. Incluso
incluso las víctimas están todavía en posición de también realizar actos de investigación. Pero ¿hasta cuándo y con quién? Con el fiscal. Hasta que se presenta el escrito de acusación. Hasta allí es el espacio que tiene la fiscalía para presentar ese escrito entonces de acusación y decir, bueno, listo. Cuando se llegue a la audiencia de acusación no puede salir adicionando ese escrito de acusación porque a no ser que haya dicho en el escrito de acusación que tal estudio pericial queda pendiente. Recordemos que hasta antes de entrar al juicio oral el estudio pericial se puede presentar y se pone a disposición de las partes porque al fin de cuentas el perito que entra como testigo lo que se tiene en cuenta es lo que declara en el juicio oral y no tanto el informe. Ese informe que ellos rinden es para que usted lo tenga en cuenta para impugnar credibilidad y el otro para refrescar memoria o también pues realizar impugnación de credibilidad. Pero entonces esos estudios periciales que todavía no los tiene en su poder porque los solicitó el fiscal y porque X o Y razón no les ha llegado, los puede presentar en el escrito de acusación. Lo que él no puede hacer es seguir realizando actos de investigación porque ya el juicio se inicia prácticamente cuando se presenta ese escrito de acusación. Y ahí entonces tienen este referente jurisprudencial ya citado con anterioridad, aparte del Tribunal de Superior de Cali que les estoy citando. Pero era para hacerles caer en cuenta que eso, una cosa entonces hay que diferenciar los actos de investigación. Mire, los actos de investigación, los decía por ahí en otro video cuando analizábamos eso del libro del autor importantísimo, Dicotomía de la Prueba. La dicotomía de la prueba es la doble función que tiene. Como actos de investigación en las audiencias concentradas o en las primeras audiencias es para establecer la inferencia razonable para imputar cargos, para legalizar captura, para imponer la medida de aseguramiento. Pero entonces no tiene nada que ver en relación pues con lo que posteriormente ya se constituye como actos de prueba. Realmente ahí sí ya los actos de prueba son los que logran entrarse al juicio oral. Ya cuando entonces entre al juicio oral tiene esa doble dicotomía de la prueba. O sea, ahí sí ya realmente tiene esa doble connotación. Que esos actos de investigación que se recogió o recaudó el fiscal, allá en el juicio oral entonces el juez entra a ser parte y cuerpo de todo el contexto que él tiene que analizar posteriormente para dictar la sentencia. Quizás por eso yo le hallo hasta razón, y lo decía por ahí en las barras académicas de la Defensoría Pública, que la sentencia 43837 del 2016, al decir que el juez no tendría en cuenta, porque es una mera postulación lo que el fiscal hace, es porque precisamente esos actos de investigación ya los incorporó al juicio oral y hacen parte del contexto que tiene el juez para tomar su decisión. Entonces, a pesar de que hay voces encontradas diciendo no, que efectivamente entonces el fiscal puede hacerlo, y eso es lo que tradicionalmente ya venía en línea jurisprudencial diciéndose, pero que ahora tuvo un revés completamente de 180 grados para decir que no. Entendible eso también porque la situación de las víctimas en ese caso les decía, la voz es el fiscal. Entonces cuando se da dita sentencia, pues obviamente supóngase usted que está en contravía de los intereses de la víctima. Si el fiscal pide su absolución, entonces la víctima ¿cómo va a quedar? Él también tendría oportunidad porque tiene interés en recurrir. He allí otro punto muy interesante en la decisión también que se tomó. Ahora, se dice que la Fiscalía no puede renunciar a la acción porque todo lo que revista características de delito, a excepción de que se dé un principio de oportunidad o que excluya la investigación o que pida el archivo por esas condiciones especiales. Pero el resto entonces diríamos que él no podría renunciar una vez ingrese pues ya al juicio oral, además que viola el principio de identidad. Es decir, pues habiendo presentado escrito de acusación, entonces ¿por qué razón después se va a echar para atrás? Ahí la cosa, digo yo, que debería entonces existir la norma o una reforma al Código de Procedimiento Penal indicándose que, como lo manifesté en alguna oportunidad, que después de presentar el escrito de acusación el fiscal pueda retirarlo porque no está en posición de desvirtuar la presunción de inocencia. Pero ¿qué tal adelantar todo ese proceso y al final entonces arrepentirse y decir que ya no?
cuando se ha dado todo el proceso pues allí. Y ahí entonces una reforma al Código de Procedimiento Penal, y dice, porque el magistrado pues dice que en el código no hay ninguna norma que diga eso, que el fiscal retire una vez finalizado el alegato. Bueno, ya para terminar entonces, explicado es que los actos de investigación por las partes y por los no intervinientes también van a tener esa doble connotación, porque ya cuando entran al juicio, por eso es que ya bajo el principio de inmediación y de confrontación, y allí es la clave y esencia de ese asunto para siempre oponerse a la prueba de referencia, porque es un valor menguado, porque es la prueba de referencia es la única tarifa legal negativa del código que tiene en el 381 en su inciso segundo. No se puede dictar sentencia exclusivamente con base en prueba de referencia. ¿Por qué la prueba de referencia? Porque es que esa prueba de referencia allí no hay posibilidad de tener al testigo directo para confrontarlo y contradecirlo, pero hoy por hoy pues se ha ido matizando en varias decisiones de la Corte, y ahora con esta ley que permite entonces las entrevistas de menores para no revictimizarlos, no llevarlos a juicio, y entonces que entre el policía experto en esas áreas que le ha tomado esa entrevista, y les decía entonces que la prueba de referencia en sí misma es el medio, no el conducto por el cual llega al juicio con ese testigo de acreditación, no, es en sí mismo el valor. Su contenido se da ese valor en el contexto con otros elementos materiales de prueba. Aún las pruebas iniciales, dice, se puede dictar sentencia, pero no única y exclusivamente con la prueba de referencia, a pesar de que tenemos un código procesal que habla de la libertad probatoria, el 373. Entonces, para demostrar se puede utilizar cualquier elemento material de prueba que no viole los derechos humanos o no vaya en contra del DIH. En esencia, entonces, podemos estar claros sobre ese punto. Bueno, mis amigos, dejemos aquí este punto. Les recuerdo, ahí les dejo este trabajo. Podemos decir aquí que entonces podemos titularlo actos de investigación hasta el escrito de acusación. Hasta ahí el fiscal es que presentará eso, salvo entonces algunas situaciones que deja pendiente y que no le han llegado, puede adicionarlo y complementarlo, o también salvo aquello que tiene la condición de prueba sobreviniente en el juicio oral, muy diferente a la famosa prueba también de refutación, ahora clarificada por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia también, y mal no estoy, 43749, algo así, bueno, no me recuerdo muy bien. Yo creo que es de Eugenio Fernández Carlier, pero bueno, la prueba de refutación, que es otra cosa muy diferente entonces. Bueno, mis amigos, dejemos hasta aquí. Dale link si te gusta, quedan pendientes estos temarios para desarrollar. Ok, hasta la próxima.